Bueno, hermanos, tomen asiento aquellos que vamos a participar de nuestra escuela dominical. Vamos a meditar unos minutos, como hacemos constantemente durante la escuela dominical, y vamos a tocar durante estas semanas que vienen un tema sobre la generosidad al dar, más que nada, y he titulado esta serie de estudios que vamos a tener Dando Generosamente, y el propósito principal es tener una perspectiva bíblica sobre el dar, que se está volviendo cada vez una necesidad, porque la realidad es que si hay uno de las áreas donde la iglesia quizá más adolece es en cuanto al dar, en cuanto a los recursos que la iglesia tiene para llevar a cabo su ministerio. Pero no lo queremos apuntar más que nada sobre esa dirección, sino más que nada tener una perspectiva bíblica sobre cómo debemos de dar nosotros y dar generosamente, porque esa es la idea, pero buscando realmente la motivación primordial de ello, y sobre todo que nosotros podamos ejercitar este privilegio, porque cuando uno lee la Biblia y observa algunos pasajes de ello, realmente el dar se vuelve un privilegio también. Entonces, en ese sentido tenemos que aprender. Y porque las encuestas dicen, hermano, que especialmente aquí en Estados Unidos, el 80% de los cristianos, o que se dicen ser cristianos, solo dan el 3% de sus entradas anuales. El 3%, hermano. Eso es muy bajo, porque bíblicamente, al menos en el Antiguo Testamento, muchos son de los que apoyan la idea del diezmo. Entonces, el propósito mío en sí al darle esta lección, obviamente siempre hablar nosotros como pastores de dinero, siempre hay que tener cuidado. Como decía el hermano Paul Washer, ¿verdad? Cuando alguien habla de dinero y él es el único que está prosperando, algo anda mal, algo anda mal. Pero el propósito principal mío, no solo darle una perspectiva bíblica sobre el dar, sino realmente debe ser mi interés primordial, hermano, de poder ayudarle a usted a madurar, a crecer en su conocimiento de la Biblia, con el propósito que el más beneficiado sea usted, porque ese es el propósito, hermano. O sea, nosotros como pastores hemos sido llamados a alimentar el rebaño, a alimentar el rebaño, como dice Pedro, ¿verdad? Hacer nuestro ministerio no por ganancia deshonesta, sino para que el beneficiado principal sea usted. Yo no le puedo dar dinero, ¿verdad? No puedo hacer que sus finanzas crezcan. Lo único que puedo hacerle es ayudarle a tener una perspectiva correcta para que al dar usted salga beneficiado. O sea, el más beneficiado sea usted, contrario a lo que uno puede pensar que sea yo, aunque muchas veces sí sucede. Como decía alguien en el ámbito financiero, no hay nada malo con darle a usted lo que necesita y así yo tener lo que yo necesito, ¿verdad? Es algo recíproco, porque así es como se ve el dar en la palabra de Dios. Alguien da y alguien se beneficia, ¿verdad? Y así es, no es nada malo que lo veamos de esta manera. Entonces, más que nada tener una perspectiva bíblica sobre el dar, que eso es lo que es importante cuando nosotros se trata de darle al Señor. Ahora, lo primero que me gustaría hacer es tener un concepto claro sobre el dar generosamente. ¿Cuál es el concepto? Cuando mucha gente dice, pues yo quiero, o yo doy generosamente, o me gustaría dar generosamente, o ojalá que dieran generosamente, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? ¿Cuál es el concepto que tenemos claro sobre el dar generosamente? Eso es importante porque eso es lo que se busca. Si usted va a salir beneficiado grandemente cuando dé, tiene que entender
la Biblia habla de generosidad. Generosidad, que es muy distinto del solo dar. Cuando hablamos dar generosamente, estamos hablando más allá incluso de lo que es normal dar. Generosamente quiere decir que vamos más allá de lo normal, en este caso digamos del diezmo. Pero tenemos que tener claro el concepto de dónde proviene esa idea de dar generosamente o de generosamente. Ahora, el primer concepto se encuentra en el hecho de que el dar generosamente, hermanos, debe considerarse como un pilar de la vida centrada en Dios. O sea, no vamos a poder dar generosamente a menos que nosotros entendamos que el dar es un pilar de la vida centrada en Dios. El Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 6, habló de 3 pilares de la vida espiritual del pueblo judío. Y no es casualidad, hermanos, que una de ellas sea sobre el dar. Aunque allí no está implicado el dar generosamente, obviamente esa era la idea que Dios tenía cuando hablaba de dar generosamente, porque lo vamos a ver en otros pasajes. Pero note lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 2, hermano Jesús. Mateo 6, 2. Mire lo que dice. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien. Entonces, el versículo 2 dice que el Señor Jesucristo, uno de los pilares que mencionó de la vida espiritual del pueblo de Israel, tenía que ver con el ¿qué? Con el dar, con el ser generoso con la gente necesitada. Eso era parte central de la vida del pueblo judío, porque Dios lo había así mandado, de cuidar de los pobres. Y para eso hay que dar generosamente, porque hay muchos pobres, ¿verdad? O hay mucha necesidad, hablando ya específicamente del ministerio del Señor. Luego en el versículo 5 habla sobre la oración, ¿verdad? Y cuando tú ores, haz esto y esto y eso. Y en el versículo 16 habla sobre el ayuno. 3 cosas que deberían de incluir la vida de cualquier judío devoto a Dios. ¿El qué? El ayuno, la oración y ¿qué? El dar generosamente. Es obvio que encontramos. Entonces, un concepto claro sobre el dar generosamente, hermanos, es que entendamos que eso es un pilar de nuestra vida centrada en Dios. Porque ¿a quién le vamos a dar? La resistencia que tenemos a veces de dar es que tenemos el concepto que dar es porque le vamos a dar al pastor, ¿no? Yo en YouTube han salido unas cuantas veces comentarios de allí, de una mujer que constantemente escribe, dice, ahí está el charlatán otra vez queriendo sacar dinero. Así dice, de verdad, el comentario, y lo hace seguido. No sé, cada vez que encuentro un mensaje que a lo mejor no le gusta, siempre dice, ahí está otra vez el charlatán. Así me dice, el charlatán queriendo sacar dinero. Porque a veces esa es la idea que tiene, ese es el concepto. Ese es el concepto que yo tenía, para serle sincero. Yo me acuerdo cuando mi hermana empezó a ir a la iglesia y decía, no, tú nada más das dinero para que el pastor se haga rico, hombre. Ese es el que te está robando el dinero. Ese es el concepto que yo tenía. Pero la Biblia presenta el dar y generosamente como un pilar de nuestra vida centrada en Dios. Porque ¿a quién le damos? A Dios. Claro, no lo hacemos directamente, sino indirectamente. Pero el concepto es que le damos a Dios. Entonces debe ser un pilar. Nadie que realmente adora a Dios, sirve a Dios, cree en Él, puede decir que dar no es necesario. O sea, no puede entrar el concepto en nosotros de decir, bueno, Dios no necesita que yo le dé dinero. Dios no necesita que yo dé, porque es un pilar de la vida cristiana. Como dije, el Señor Jesucristo resumió la vida espiritual de los judíos ahí en Mateo 6 con el ayuno, la oración y ¿qué? El dar. O las limosnas, pues, que era una manera, aunque la Reina Valera traduce muy mal esa palabra como limosnas, ¿verdad? Realmente no son limosnas, son obras caricativas que eran una manera de dar. Entonces, si uno da, hermanos, especialmente para la gente necesitada o pobre,
no va a dar ahí un penny, ¿verdad? Sino uno trata de ser, ¿qué? Generoso. Ok, ese es el primer concepto claro. Debe considerarse como un pilar de la vida centrada en Dios. Mientras nosotros no entendamos eso, nuestro dar no va a ser generoso. Segundo, es un acto de negación personal. Es un acto de negación personal que muestra un compromiso espiritual. El dar generosamente, hermanos, tiene la idea de que tenemos que negarnos ciertos beneficios, ciertos deseos que nosotros tenemos. De otra manera no vamos a poder dar generosamente. Un ejemplo que puedo citar acerca de este concepto, que es un acto de negación personal que muestra un compromiso espiritual, es en Mateo 19, versículos 16 al 22. Y hermano Pablo, si lo puede leer para nosotros desde el versículo 16 hasta el 22, para que entendamos el contexto del punto que estoy tratando. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Adelante. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora, en la lectura que tuvimos que hacer, una pregunta para usted. ¿Qué clase de dar le estaba diciendo el Señor Jesucristo a él? O sea, cuando le dijo, anda, ve de todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿qué clase de dar le estaba diciendo? Generosamente, o sea, bastante. O sea, no es nada más de que te deshagas ahí de tus 3 pesitos y... No, todo. O sea, si realmente quieres poseer una vida espiritual y estar dispuesto a que yo intervenga en tu vida, tienes que dar y dar generosamente. Posiblemente todo lo que tienes. Y eso significaría que él tendría que negarse personalmente a seguir teniendo todo lo que tenía. Entonces, un concepto claro sobre el dar generosamente, hermanos, es que es un acto de negación personal que muestra un compromiso espiritual. Ahora, recuerde una cosa, hermenéuticamente hablando, cuando un pasaje nos dice algo, no necesariamente que eso es siempre lo que va a ocurrir. Este fue un caso especial, ¿ok? Pero el principio está allí. Este principio se encuentra en otros lugares también. Pero lo que específicamente le pidió el Señor Jesucristo a este hombre fue algo muy específico a él solamente. No se lo pidió a nadie más. Al menos no en ese momento o en otros momentos. Fue a él. Pero el principio sí es. O sea, si vas a dar, tienes que aprender que dar generosamente va a tener que ser parte de una negación personal. O sea, vas a estar dispuesto a decir, yo podría gastarme esto aquí, pero prefiero darlo aquí. Y no necesariamente solo en la iglesia, aunque es el lugar primordialmente donde, en el contexto de toda la Biblia, por eso la perspectiva bíblica estamos diciendo, ¿verdad? En todo el contexto bíblico sabemos que el principal lugar donde Dios quiere que ejerzamos la generosidad es en la iglesia, ¿verdad? Es en la iglesia, pero punto y aparte porque ese no es el punto de la lección. Entonces, un concepto claro de la generosidad, primero, debe considerarse como un pilar de nuestra vida centrada en Dios. Y segundo, debe ser un acto de negación personal que muestre un compromiso espiritual, porque el compromiso otra vez es con Dios. Jesús le dijo, anda, ve todo lo que sigues y sígueme. No nada más vende todo lo que tú tienes y pues ahí nos vemos. No, o sea, tienes que hacer un compromiso conmigo. Si vas a dar generosamente, realmente lo estás haciendo porque vas a tener un compromiso conmigo. O sea, vas a depender ahora de mí.
vas a andar conmigo, yo te voy a dar de comer, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, pero como muchos también han tomado la negación personal en una perspectiva incorrecta o en un concepto incorrecto. Para darle un ejemplo, los monjes, por ejemplo, ellos creían que una de las formas en que uno podía agradar a Dios o podía vivir una vida más consagrada a Dios es una negación personal. O sea, quiere decir renunciar a las riquezas, renunciar a todo lo que usted tenía. Esa era una manera de vivir una vida más espiritual, según ellos. Pero eso no es lo que significa la negación personal, al menos en la Biblia. Entonces, lo que quiero es que leamos algo que leí en un libro que se llama Generous Loving, Generous Giving. Amando generosamente y generosamente dando, de un hermano que escribió un libro que se llama Walt Russell. ¿Ok? Esto es lo que él dice sobre entender qué significa negación personal cuando se trata de dar generosamente. Porque no estamos diciendo que Jesús dice, ok, quédate sin nada y dámelo todo a mí, que eso es dar generosamente. No es eso, pero sí involucra la negación personal. Esto es lo que dice él. Dice, la asunción que la motivación principal para el dar bíblicamente es negación personal, o sea, la idea de más a Dios y menos a mí. Eso es lo que muchos han pensado que es la negación personal. O sea, dale más a Dios y quédate con menos tú. Aunque suena bonito, aunque suena, wow, incluso asombroso, ¿verdad? Que alguien como J.C. Penney, le he contado de la historia de él, ¿verdad? Que él en un momento de su vida decidió darle 90% a Dios y solamente él quedarse con 10%. Pero quiero que entienda, J.C. Penney 10% para él eran ya millones. Pero bueno, el asunto es que negación personal no significa que usted le dé más a Dios y menos a usted. Porque es absurdo, incluso desde la perspectiva que usted lo ve en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto dijo el Señor que le diera el pueblo de Israel a Dios, hermano Marcos? ¿Cuánto? El 10%. ¿Y cuánto ellos se deberían de quedar entonces? 90. O sea que no es cierto que el 10 no estaba pensando en una negación personal, nada que ver, porque usted se quedaba con la mayor parte, el 90, usted solo le daba el 10. Entonces, por eso dice el hermano Russell, dice, la asunción que la motivación principal para dar bíblicamente es negación personal, o sea, más Dios, menos a mí, es incorrecta. La realidad es que cuando examinamos el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no encontramos la negación personal como la fuerza motivadora para dar generosamente. Todo lo contrario. ¿Entiende usted lo que está diciendo este hermano? O sea, muchos han encontrado que la idea de dar generosamente es cuando usted dice, no, pues yo le tengo que dar más a Dios y más a Dios y más a Dios, al punto que no tengo ni para la renta, pero no importa porque ya le di más a Dios. En ese tipo de teología han caído miles de personas que creen en la teología de la prosperidad, hermano. Al menos inicialmente. Porque ellos dicen, tú dale más a Dios y Dios te va a dar más. Y dale todo y Dios te va a dar más. Y ellos piensan que eso es el dar generosamente, que esa es la manera que Dios te va a bendecir enormemente. Porque más a Dios, menos a ti. Ese es un concepto incorrecto de dar generosamente, hermano. Totalmente. Y por eso yo, francamente le digo, hace muchos años que yo no predico el diezmo de aquí. Porque muchas de las iglesias que predican el diezmo tienen la tendencia de como orillar a las personas a tener el concepto de que entre más le dan a Dios, más ellos van a tener. Pero dice Russell, el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento no encontramos la negación personal como la fuerza motivadora para dar generosamente. Todo lo contrario. O sea, no es que dar generosamente es que le demos más a Dios y menos nosotros. Ese no debe ser la motivación de dar generosamente. O esa no es la idea o el concepto de dar generosamente. Él en ese mismo libro sigue diciendo esto.
cómo hacer una tesis para la negación personal. Yo quiero que usted con esto, de tener una perspectiva bíblica sobre el dar, hermano, es que usted no malentienda que entre más le da a Dios, usted está siendo más generoso. Porque esa no debe ser la motivación para dar, número uno, y menos para dar generosamente. Y le voy a dar par de ejemplos para que usted entienda muy bien lo que estoy diciendo, pero primero hagamos una tesis sobre la negación personal para dar generosamente. Esto es lo que dice otra vez el hermano Russell en ese libro que le dije, amar generosamente es dar generosamente. Dice, la Biblia describe que la raíz de un dar, o sea, de ofrendar, pues si usted lo quiere también traducir, la Biblia describe que la raíz de un dar generosamente es una apelación directa a 3 de los deseos más fundamentales. Primero, nuestro deseo de amar a Dios en respuesta al amor que Él nos ha dado. Segundo, nuestro deseo de amar a otros. Y tercero, el deseo de ser recompensados cuando lleguemos a la presencia de Dios. En otras palabras, lo que este hermano está diciendo es que muchas de nosotros caemos en el error de pensar que dar generosamente es negarnos a nosotros mismos. Primero, porque creemos que entre más amemos a Dios, más le vamos a dar. Y segundo, como nos importan las demás personas, entonces vamos a dar más. Y tercero, porque pues bueno, algún día vamos a ser recompensados, entonces vamos a dar más. Pero no, otra vez, no es lo que la Biblia describe el dar generosamente. ¿Ok? Mire, haga de cuenta que el hermano Marcos quiere que la hermana Marilyn se enamore más de él. ¿Verdad? Y entonces el hermano Marcos se propone 3 cosas. La primera de ellas es decirle todos los días que la ama. Y te amo, Marilyn, y te amo, Marilyn. Y se levanta, Marilyn, te amo. Se va de la casa, Marilyn, te amo. Regresa de la casa, Marilyn, te amo. Y todo eso. Segundo, como quiere demostrar, se asegura de que Marilyn tenga todo lo necesario. Marilyn, aquí están $200 para tus gastos de hoy, te compres una ropita y luego te voy a llevar a cenar y toda la cosa. Un interés enorme por ella, ¿no? Y esa es la manera que Marcos está pensando que, ¿verdad? El amor va a incrementar de esa manera. Y tercero, porque dice, bueno, al fin luego Marilyn me va a dar un besito acá, me va a decir te quiero también y todo eso. Todo está bien, ¿ok? Pero supongamos que Marcos en el fondo realmente no ama a Marilyn, sino todo lo hace porque es un deseo natural, pero no necesariamente lo que él siente por ella, sino obviamente que le han enseñado a Marcos que debe de decir que ama a su esposa. Obviamente le han enseñado a Marcos que tiene que buscar el bienestar de su esposa. Y le han enseñado también que si él hace eso, su esposa le va a retribuir todos sus esfuerzos y todas las cosas que él hace. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el dar generosamente no es que nosotros reaccionemos de manera natural. Como Dios me ama, le doy más. Como me interesan los creyentes porque son hijos de Dios, voy a dar más. O porque yo quiero que el Señor me recompense más cuando llegue al cielo. Todas esas son inclinaciones muy naturales y deben de existir en nosotros. Pero eso no es el dar generosamente. O sea, o no va a ser la fuerza motivadora de dar generosamente. Porque no es lo que Dios ha dicho. No es lo que la Biblia describe como dar generosamente. O sea, que no va a ser un deseo natural en respuesta a lo que Dios hace por nosotros. No necesariamente. Claro, sí es cierto que son inclinaciones naturales como consecuencia de nuestra vida como cristianos, de lo que leemos en la Biblia. Pero dar generosamente, hermanos, no tiene nada... No que no tenga nada que ver con ello, sino no debe ser la fuerza motivadora para dar generosamente. No debe de ser. ¿Por qué? Por 3 razones principales. Primero, negación personal no es amar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, acuérdese que muchos dicen que tenemos que negarnos a nosotros mismos
y de esa manera dar generosamente, porque entre más le demos a Dios, es mejor. Eso es dar generosamente. No, cuando uno se niega personalmente, no significa que uno puede amar a Dios o ama a Dios realmente. Los monjes, por ejemplo, lo hacen con una motivación completamente equivocada. Los filántropos dan mucho dinero, dan generosamente. Bill Gates ha dado millones y millones de dólares a causas para sanar enfermedades en el África, para traer medicinas en la India y qué sé yo. Los filántropos creen en dar generosamente, hermano, pero ellos no aman a Dios. Bill Gates no ama a Dios. Ninguno de esos millonarios, si está siendo generoso, es porque necesariamente ama a Dios. ¿O usted piensa que Bill Gates ama a Dios? Igual usted, hermano. No crea que porque usted le da más a Dios, necesariamente quiere decir que usted ama a Dios. Quizá lo está haciendo porque tiene la idea, bueno, entre más le doy a Dios, más me va a dar al mes. ¿No es lo que dice Pablo? El que siembra escasamente segará. Entonces tenemos esa idea. Pero recuerde, negación personal no significa que es amar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Segundo, amar a los demás no es una virtud de negación personal. O sea, que usted ame a los demás no significa que usted se está negando a sí mismo. Posiblemente usted ama a los demás porque también ellos lo benefician a usted. Entonces, otra vez, negación personal no significa que usted ame más a los demás. Por eso, estas tres áreas que describe el hermano Russell no son la motivación para dar generosamente. Claro, hay algo de eso, porque usted sí está sacrificando o sí está dando más allá de lo que a lo mejor usted puede dar con tal de ayudar a los demás, pero no necesariamente porque esa es la manera que usted va a dar generosamente, porque tarde o temprano se va a cansar, si esa es su motivación, especialmente cuando ya no le van a agradecer que usted esté dando más allá de sus necesidades. Y tercero, la recompensa eterna no necesariamente implica negación personal. O sea, que usted piense que Dios le va a recompensar más allí por su negación personal, no necesariamente, porque acuérdese, la recompensa casi nunca en la Biblia se ve en cuestión de cantidad. Especialmente cuando usted pone en contexto lo que dijo el Señor en Lucas 21. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor en Lucas 21? Dice que el Señor Jesucristo estaba en lo alto del templo y vio cuando toda la gente llegaba y echaba dinero en la arca de las ofrendas. Y muchos ricos dieron ¿cuánto? Mucho. Y vio una viuda pobre que dio ¿cuánto? Dice 2 blancas. Todo lo que tenía, 2 blancas. En comparación de esto, ¿quién dio más? Ella. ¿Quién debería de recibir mayor recompensa? ¿El que da más o el que da menos? El que da más, es obvio, es natural. ¿Pero eso significa que se está negando a sí mismo? No, porque a lo mejor está dando mucho porque pues tiene mucho. ¿Cuál es la negación? Como dijo el Señor, ¿qué mérito haces si saludas a los que te saludan? O si amas a los que te aman. ¿Qué mérito das si ganas $10,000 al mes y das $100? Y aquí tiene un pobrecito hermano que gana apenas el mínimo, pero da todo. Quiero decirle, ni uno ni lo otro quiere decir que están negándose personalmente. Posiblemente el que gana el mínimo está dando más de lo que está sacrificándose, pero no necesariamente porque ama a Dios, sino porque él piensa, pues entre más doy voy a recibir más recompensa. Entonces la motivación no es en sí lo que la Biblia describe como dar generosamente, sino la motivación es algo más un poquito egocéntrica, ¿verdad? Bueno, trato de dar más, aunque gane el mínimo, trato de dar más para que yo reciba más. Ahora, esas ideas no deben de desaparecer de su corazón, porque tienen algo por supuesto, algo de valor en virtud de lo que le damos a Dios, pero no es el meollo del asunto. Porque queremos encontrar qué significa dar generosamente. ¿Cuál es el concepto? Ya dijimos que es una vida que se centra en Dios y segundo, que es una negación personal
que muestra un compromiso. Pero si entendemos bien lo que significa negación personal, no necesariamente la negación personal debe de ser nuestra motivación a dar a Dios. O sea, que usted le dé más a Dios y menos a usted se quede con menos, no quiere decir que usted va a dar generosamente, porque hay otras razones por las cuales usted está haciendo eso. Tal vez sea que usted quiere ser recompensado más que otros, o se siente bien, como dije, los filántropos de este tiempo, o los monjes de este tiempo, ellos piensan que entre más renuncian a lo que ellos pueden tener, más Dios va a favorecerlos, y no necesariamente. Entonces, aquí viene un punto muy importante que quiero que entiendan. La negación personal no es fundamentalmente la motivación bíblica del dar generosamente. Eso es lo que quiero que usted se quede, ¿verdad? La negación personal no es fundamentalmente la motivación bíblica del dar generosamente, sino por el contrario, la Biblia describe el dar generosamente como un acto de amor por otros, por el amor que Él nos ha mostrado en Cristo. O sea, toda la motivación detrás del dar generosamente no tiene nada que ver con la recompensa que vamos a recibir, con el interés que tenemos por otros, aunque debe de haber interés, ni tampoco con la negación personal, con que yo me quiera quedar con menos y darle más a Dios, sino que, como dice aquí, el dar generosamente es un acto de amor por otros, por el amor que Él, hablando de Dios, nos ha mostrado en Cristo Jesús. Es por eso que rara vez nosotros pensamos que esto es un acto de amor. A veces lo vemos como un acto, pues, de bendición, ¿verdad? Aunque lo es. Como un acto de obligación, aunque también lo es. Como un acto de ganar mayor recompensa en el cielo, aunque lo es, pero no es la motivación, o como dice el hermano Russell, la fuerza motivadora del dar generosamente. En la Biblia, hermanos, es claro que aquellos que entendieron el dar generosamente, sobresale el amor. Sobresale el amor, ¿cierto? Yo creo que el que alcanzamos a entender qué es y cómo es amar a Cristo, por sí solo, sobre todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el dar, va a ser generosamente. No va a tener ese compromiso de las demás cosas, como dijo usted, aunque lo tiene, pero no es el principal. ¿Por qué? Porque realmente el amor que Cristo tiene para nosotros no fue precisamente que cuántas personas son, qué tanta influencia tienen sobre el mundo para rescatarlos, sino que fue el amor de salvarlos de la condenación eterna. Claro. Entonces, eso yo pienso que eso es lo que está demandando aquí, el amor a Cristo y el amar a cada uno de nuestros hermanos implica prácticamente la generosidad de dar. Amén. Y esta es la principal perspectiva que quiero que usted tenga sobre el dar generosamente, porque ese es el propósito del estudio. Esta es la perspectiva. Dar generosamente, hermanos, o aprender a dar generosamente, entonces no es primordialmente negarse vigorosamente. O sea, no es decir menos a mí y más a Dios. No es eso, hermano. Aunque qué bueno si usted está en esa idea, pero quiero sacarlo de ese error, porque si usted se mantiene así, pronto va a empezar a como el joven rico. Pues le estoy dando mucho al Señor. Y eso no es posible. ¿Verdad? Qué bueno si usted es generoso, pero quiero que entienda bien cuál debe ser la motivación o la fuerza motivadora de su dar generosamente, para que usted no al final empiece a decir, pues he dado mucho y no veo nada. ¿Ok? Entonces, aprender a dar generosamente, entonces, no es primordialmente negarse vigorosamente, sino aprender a amar generosamente. Amar generosamente. Y por supuesto, hay dos pasajes que le quiero mostrar que encierran eso para terminar. Entonces, esta es la perspectiva principal bíblica sobre el dar generosamente.
Dar generosamente es realmente amar generosamente. ¿Ok? Primer pasaje, Primera de Crónicas 29, es un versículo que hemos leído algunas veces, así que hermano Marcos, puedes leerlo, hermano. Primera de Crónicas 29, 1 al 3, y luego Segunda de Corintios 12, 15, hermano Irineo. ¿Ok? Primera de Crónicas 29, 1 al 3, ya sabemos, es David, está a punto de iniciar los planes, los preparativos para que su hijo Salomón pueda construir el templo. Pero él dice algo clave dentro de ese dar generoso que él tuvo cuando se iba a construir el primer templo del pueblo de Israel después del tabernáculo, ¿verdad? Después de tener el Señor su casa en una tienda vagando de aquí para allá, finalmente Dios soberanamente actúa en todos los propósitos y planes y todo eso, y permite que David llegue al reinado, y ahora él está haciendo los preparativos para construir el primer templo majestuoso para su Dios. Pero note que dice algo que es la primicia de esta perspectiva bíblica del dar generosamente. Hermano Marcos. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, el joven y tierno de edad, y la obra grande por la casa no es para el hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onís, y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que fue además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Muy bien. Por cuanto tengo, dice David, ¿qué dice? Afecto o amor para la casa de mi Dios. Dice, aparte de lo que yo he dado, aparte de lo que ya he apartado, aparte de lo que yo ya tengo, yo quiero sacar de mis tesoros personales, dice, y dar aún más, o sea, que es generosamente, dice, pero lo hago por una razón. ¿Cuál razón? ¿Cuál razón da David ahí? Su amor por la casa de Dios. Porque tengo mi afecto, dice, en la casa de mi Dios. O sea, la fuerza motivadora de su generosidad involucraba un afecto especial por la casa del Señor. Un amor especial. Entonces, por eso dice, dar generosamente es realmente amar generosamente. Eso sí, hermano, entre usted más ama a Dios, más tiene un afecto y un aprecio por la obra de Cristo, le aseguro a usted, hermano, que su generosidad se va a incrementar. Porque eso es la fuerza motivadora del dar generosamente. Y para terminar, 2 Corintios 12:15, hermano Irineo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Ok. Recuerde, Pablo le está escribiendo a los Corintios, una iglesia que no lo había tratado tan bien, que dudaba de su apostolado, que no creía que él era un apóstol de Jesucristo. Dice, y Pablo dice, a pesar de ello, yo estoy dispuesto a gastar de lo mío. Está hablando de recursos financieros, ¿ok? Dice, estoy dispuesto a gastar incluso de lo mío. Aunque ustedes me amen menos, yo por amarlos más, estoy dispuesto a dar incluso más. ¿Cuál era la fuerza motivadora de Pablo al darle a los corintios? El amor. Su amor por ellos, dice. Aunque ustedes me amen más, yo los amo más. Perdón, menos, yo los amo más. Y aún yo lo gastaré de lo mío, dice. O sea, incluso yo, porque Pablo, usted recuerda, él recolectaba ofrendas que ayudaban a su ministerio. Los filipenses le ayudaron en muchas ocasiones. Pero él dice, yo incluso voy a sacar de lo mío para ayudarles a ustedes. Para suplir las necesidades de ustedes. No importa que ustedes me amen menos.
pero yo porque los amo, voy a incluso dar más. Entonces, el aprender a dar generosamente, entonces no es primordialmente negarse vigorosamente, sino aprender a amar generosamente. Y usted sabe que el famoso versículo de 2 Corintios 9:7, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Sí, eso no va a ser. Pero fíjese, esto es solamente para la próxima semana, ¿ok? Ajá. Pero fíjese que bien Pablo dice, porque Dios ama al que dice, no dice al que ama más, porque y es claro, la palabra amar y alegrarse no es la misma en el griego allí. Tiene la idea, pero no es lo mismo. Pero ya va a usted saber por qué Pablo no dice porque Dios ama al que ama o al que da amando generosamente, aunque ese debe ser la fuerza motivadora. Hay algo detrás de lo que Pablo quiere enseñar en cuanto al dar generosamente. Pero por lo pronto, hermanos, no es dándole más a Dios que usted es generoso. ¿Ok? Aunque, por supuesto que la generosidad es algo que Dios valora mucho, es una virtud que usted y yo debemos de buscar. Debemos de entender, negación personal no debe ser la motivación personal. Porque si no caemos en un error como estas iglesias que han promovido la teología de la prosperidad, donde a la gente le hacen sacar más y más y más dinero, con la idea de que entre más le den a Dios, y eso quiere decir que menos tienen ellos. Hay gente que ha expuesto hasta su propia renta. Yo he visto en programas, hermano, que les piden hasta lo de su renta, hasta lo de sus viajes, hasta esto y aquello, con tal de que la gente piense que esa es la manera que está dando. Que hay otros que tampoco no quieren dar nada, ¿verdad? La semana pasada confronté a un hermano y le dije, hey, pero si tú recibes dinero, ¿cómo es que nunca hemos visto que tú... Nunca? Y ya no dijo nada. Pero tampoco quiero que vaya usted al extremo de pensar, oh, pues ahora sí voy a poner todos mis ahorros aquí en el plato. El más feliz sería yo. Pero eso no es lo que va a ayudarle a dar generosamente, porque posiblemente lo haga una vez. No creo que lo haga todas las veces. Y el dar, hermano, es, al menos en el principio que Pablo estableció, dijo que cada primer día de la semana. Y si usted se va con la idea de que dar generosamente es dar más, o sea, darle más a Dios y menos a mí, y usted viene y pone $10,000 este domingo, pero es todo lo que da en toda su vida, ¿qué beneficio le daría yo? ¿O cómo le estaría yo ayudando a usted ser un dador alegre? No, va a ser usted un dador resentido y enojado y echándome flamas a mí, que es como terminan muchos de estos cristianos que han sido mal informados, mal instruidos acerca del dar, hermano. Créame, yo quiero que usted sea un dador generoso. Yo creo en eso, porque yo he aprendido a ser generoso. He aprendido, no soy por naturaleza. Unos tienen sí la virtud de ser generosos. Y para ellos va a ser mucho más fácil esto, absorber esta enseñanza. Para aquellos que no somos tan generosos, sino que hemos estado aprendiendo o hemos aprendido, cuesta un poquito más. Pero yo quiero que usted sea generoso. Yo quiero que usted sea el más beneficiado si usted aprende a ser generoso. Yo quiero que usted sea. Y para eso necesito instruirlo correctamente en lo que dice la palabra de Dios. En tu opinión, ¿cómo tú crees que estos pastores que prediquen la prosperidad, en tu opinión, cómo se puede que ellos sacan estas ideas? En tu opinión, ¿dónde sacan estas ideas? No de la Biblia. De lo que dice Paul Washer, ¿verdad? Cuando dice él que cuando el pastor predica sobre la prosperidad y él es el único que está prosperando, algo anda mal. Cuando alguien quiere prosperar, hermano, y es el único que quiere prosperar, la única manera es manipulación.
y mala instrucción de la palabra de Dios. ¿Verdad? Mal guiado. Sí, claro, ya, mal guiados. Pero ojalá que usted no sea de esos dadores generosos mal guiados. Sería absurdo decirle, hermano, que usted entre más le dé a Dios, más generoso se va a volver. Más rico, ¿no? O más rico se va a volver. No es cierto, porque no es lo que dice la Biblia. Si no el Señor se equivocó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que a nosotros nos dejó el 90 y Él solamente se quiere quedar con el 10? Si lo podemos parafrasear así en seco, pues. Él hubiera dicho todo lo contrario, ¿verdad? A mí denme el 90 y ustedes quédense con el 10. Sí, más a Dios y menos a nosotros. Pero no quiere decir tampoco que nada a Dios, ¿ok? No quiere decir tampoco que nada a Dios, hermanos. Amén. Okay. Entonces vamos a abordar este asunto que creo que va a ser de bien para usted. Lo es para mí. He estado leyendo algunos artículos sobre la importancia de dar generosamente y creo que nos va a ayudar bastante esto. Oramos y le damos gracias a Dios. Hermano Marcos, ¿por qué no nos despiden de una oración, hermano? Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Y pues el viernes tenemos estudio bíblico a las 7:30 y ¿qué más? Orar por el hermano Wilmer. Sí, orar, mientras incluyen su oración entonces otra vez por el hermano Wilmer. ¿Sí vino? Ok, qué bueno, quiere decir que ya resultó la oración. Ya resultó. Ya resultó. Pero venga, hermano, vamos a orar juntos a todos mientras el hermano nos dirige en oración para despedirnos y también por el bienestar del hermano Wilmer. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, por traernos, Señor, aquí con bien, Señor, y para escuchar su palabra. Le pedimos, Dios mío, que sea usted que redarguya nuestros corazones por cada, Señor, parte, Señor, de nuestra iglesia, Dios mío, nos permita, Señor, entender el propósito de cada uno de nosotros, Padre, y Señor, llévanos con bien a nuestras casas, Padre, y que sea, Señor, glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, que el Señor me los bendiga.